Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pura Noticia PM, el noticiario a través de la televisión y la radio, donde revisamos las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Ya lo sabe, usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la televisión en nuestra página web www.puranoticia.cl, también a todos quienes nos acompañan en el canal 177 de zapping.com y quienes nos siguen acompañando a través de la radio en puranoticia.cl y también en todas nuestras señales de aire en el 102.5 en Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, también en el 90.9 en el norte de nuestra región, en Papúa, Zapallar, Maitencillo, Cabildo, y a quienes nos acompañan en la parte interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, Curimón, Calle Larga, Panquehue, en el 96.1. Agradecemos mucho a quienes nos han acompañado durante todo el día a través de nuestra señal de aire en la radio y también a través de nuestra página web puranoticia.cl. Los invito ahora a revisar cuáles son las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada de jueves en nuestros titulares. Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados hizo una visita inspectiva en el Olivar. La diputada acusa poca transparencia y desinformación en este proceso. Abogada de Social Arquitectura acusa al MINVU por reconstrucción en el Olivar e ingresó una querella criminal en contra de Iván Poduje. Diputado UDI denuncia saboteo a visita inspectiva de parlamentarios a El Olivar y revela presiones para que no asistiera. Adolescente de 16 años es asesinado a puñaladas en Villa Rogers de Viña del Mar. Otro menor de 17 se entregó como responsable. Subsecretario reconoce fallas del Estado en prevención de delito juvenil. Contraloría despliega fiscalización nacional en residencias de mejor niñez. 16 regiones del país serán revisadas por la entidad. Ex capitán Carvajal se entrega para cumplir condena por provocar trauma ocular. La Corte de Apelaciones ratificó su condena de 7 años de presidio. Ronda Impacto de Quinteros deja 7 detenidos y más de 100 controles preventivos. Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el doble terremoto en Venezuela. Por su parte, nuestro gobierno, liderado por el presidente Kast, anunció ayuda humanitaria y de rescate para Venezuela. Son terribles las imágenes que llegan de Venezuela y vamos a estar contándoles en Pura Noticia PM todos los detalles de este terrible doble terremoto que los afectó. Bien, se realizó una visita inspectiva por parte de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en el sector de El Olivar de Viña del Mar. Ya hay declaraciones de parlamentarios quienes nos tienen todo el detalle de esta situación, de lo que se ha vivido durante esta jornada. Es la unidad móvil con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Así es, durante la mañana se desarrolló una visita inspectiva por parte de parlamentarios de la Comisión
Comisión de Vivienda del Congreso Nacional. Esto fue en la avenida Tamarugal, en el sector del Olivar, en Viña del Mar, donde integrantes de la Comisión de Vivienda de Cámara de Diputados y Diputadas llegaron hasta la Junta de Vecinos Unión Comunal Viña Oriente para abordar el proceso de reconstrucción tras el mega incendio ocurrido el año 2024. La instancia comenzó cerca de las 12:20 con una asamblea junto a vecinos del sector, donde se analizaron los inconvenientes que se han registrado en el avance de la reconstrucción. Para esta visita inspectiva también fueron invitadas, convocadas, bien digo, distintas entidades públicas, aunque algunas de ellas no llegaron hasta el lugar. Todo a propósito del incendio que afectó a esta zona de la ciudad Jardín y que destruyó numerosas viviendas, un proceso que continúa generando cuestionamientos por parte de vecinos y autoridades. Pasemos a escuchar las declaraciones de la diputada Ana María Gasmuri, quien acusó poca transparencia y desinformación en este proceso. Hemos visto que partidarios, parlamentarios que están actuando como voceros del ministro, hoy día han vertido información totalmente equivocada también. Lo vemos como una estrategia de desviar la atención del foco, que lo importante es lo que ocurre con las vecinas y vecinos del Olivar. En ese sentido, el diputado Mario Olavarría indicó que hay pasos que se han saltado. También escuchamos sus palabras. Que vengan los técnicos, sobre todo del Ministerio de la Vivienda, del Servio aquí de la quinta región, de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, pero al parecer había un tema de saboteo de la reunión esta, de la visita inspectiva, porque veo que no han venido ellos, por instrucciones obviamente de sus superiores, lo cual es malo. Es malo porque se está tratando de también intervenir en un poder del Estado distinto. Y eso es la distinción que a mí más me llama la atención y lo encuentro grave. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bueno, interrumpimos el despacho de Daniel Zunino, ya que el presidente José Antonio Kast encabeza una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias de Temuco y Padre Las Casas. Se espera que aborde el proyecto de ley que acelera el trámite de regularización de viviendas. Vamos a estar atentos a sus declaraciones. Ahí va a hablar el presidente Kast. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que hoy día nos acompañan. Esta debe ser de las ceremonias más emocionantes. Quizás para quienes hemos tenido la bendición de ser padres, el nacimiento de un hijo, la titulación de algún hijo, sea en la educación básica, media, técnico profesional, universitaria, y cuando uno tiene su terreno, su casa propia. Deben ser de los momentos más emocionantes en la vida de una persona. Y hoy día podemos tener esa alegría y compartirla con 100 personas que reciben su título de dominio. Para ustedes repetimos el aplauso de alegría. ¿Ah? Y esto es posible por distintos actores. Como es una ceremonia importante, hoy día nos acompañan autoridades que de una u otra manera han sido parte de este proceso. Esto no es el resultado solo del trabajo de un gobierno nacional, sino que incluye muchos actores, partiendo por quien representa en la región al gobierno, que es el delegado presidencial, siguiendo por quienes ejercen los cargos de ministro en cada uno de los ministerios del gabinete. Son varios y todos están hoy día ayudando a que esto funcione. Sigo con los parlamentarios, porque si no fuera por los parlamentarios no se aprobaría la ley de presupuesto. Así que a los senadores que nos acompañan, a los diputados que nos acompañan, muchas gracias, porque son temas que a veces uno da como por obvio. No si se va a aprobar la ley de presupuesto, no, hay mucho debate ahí, hay mucho apoyo en eso. También el gobierno regional en esto tiene algo que decir, y el gobernador, que es electo democráticamente junto con los cores, aquí nos acompaña un core, también colaboran en esto, al igual que los alcaldes. Y le doy las gracias al alcalde dueño de casa. ¿Ah? Muchas gracias, Pablo, por acogernos en la comuna que representas y acoger también a los alcaldes de las comunas vecinas, cercanas,
porque lo decía la señora Margarita, esto es un trabajo mancomunado y hay una gran diferencia cuando uno puede hacer estas gestiones en la misma comuna y no tener que desplazarse a otra. Y esa coordinación de la que ella nos hablaba requiere el apoyo de muchas personas. Y ahí también le agradezco a los Ceremis que nos acompañan y al socio estratégico de la CONADI. Y muchas gracias también a quienes trabajan desde la CONADI, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, para poder llegar a este momento tan especial para, en este caso, 100 personas, 100 familias. 100 familias, porque esto también, y nos lo decía la señora Margarita, era parte de su historia de vida y que su madre estaría muy contenta de haber concretado este momento. Y que ella también se alegra con usted, y seguramente la acompaña permanentemente en el corazón. Y como también decían las personas que vimos ahí en el video, esto no es solamente un documento más, no es un papel más, es el inicio de un proyecto. Claro que yo puedo haberlo iniciado de alguna manera, pero como no tengo certeza, como no tengo la seguridad de que en algún momento va a ser mío, de mi familia, a veces yo me voy reservando y digo, bueno, y si no se da, ¿para qué invierto? Cuando uno tiene el título, lo que es provisorio pasa a ser permanente. Lo que era una media agüita, un arrimo a algo, pasa a ser sólido, de material. Y uno va viendo cómo comienza el progreso en esa familia, porque hay certeza. Y eso es lo que nosotros buscamos, un país de propietarios. Un país donde el propietario pueda tener la certeza de que ese terreno es de él. También nos decía alguien en el video, bueno, alguien se burlaba de mí y decía que no tenía dónde caerme muerto. Ahora tengo un trozo de Chile que está inscrito a nombre mío. Y eso es lo que hace la diferencia entre el antes y el después de este título de dominio. Tenemos hoy día como nación una deuda pendiente, y lo decía la ministra. A nivel nacional son cerca de 68.000 títulos de dominio que están en trámite. Y aquí en la región son cerca de 15.000. Y nosotros tenemos que, dentro de un plazo acotado, la ministra decía, ojalá que dentro de los próximos 2 años vamos a ir solucionando, pero yo sé que la ministra se pone plazos mucho más estrictos, que va a tener que cumplir aquí en la región, y lo hemos conversado ya en La Moneda, acá en distintas reuniones, también con el Ceremi, pero no podemos solos. El Estado solo no va a poder. Necesitamos la colaboración de toda la comunidad. Estamos escuchando al presidente José Antonio Kast en el marco de esta entrega de 100 títulos de viviendas en el sur del país. Continuamos escuchando la transmisión oficial del gobierno. Que representa a la presidencia de la República, y los senadores y los diputados. Todos formamos parte de este círculo que tiene que ser virtuoso. Ojalá nosotros podamos resolver estos 68.000 títulos pendientes que tenemos a nivel nacional, y estoy seguro que con todo lo que estamos realizando en la interacción y el trabajo conjunto entre los distintos ministerios, esto va a ser posible. Nos acompaña también en representación del Ministerio de Economía el subsecretario Karl-Franz Köhler. Lo pronunció bien, faltaron los puntitos sobre la O nomás, pero este es un trabajo mancomunado, y este es un trabajo de equipo. A mí me toca esa parte hermosa de poder dirigirme a ustedes, de darle las gracias a las personas, pero es un trabajo grande. Por eso, alcalde, acojo los planteamientos que usted me hace también, y también lo hacen otros alcaldes. Tuvimos hoy día también oportunidad de conversar con otros alcaldes. La lista de necesidades en nuestra nación es muy grande. Para poder alcanzar esa meta, lo primero es ordenarnos, ordenar la casa. Así como los alcaldes, gobernadores, cada vez que se reciben de un cargo, tienen que hacer una auditoría, tienen que poner las cuentas claras. Nosotros estamos en eso. Eso no es tan rápido como uno quisiera. Nuestro país está pasando por una situación económica que es difícil, que se ve reflejada principalmente hoy día en temas de desempleo. El desempleo hoy día es
es un flagelo, es un dolor para más de 1 millón de personas que no tienen o no encuentran trabajo. Y más de 2 millones de personas que están en la informalidad, que no pueden regularizar lo que ellos están haciendo. Pequeño almacén a la orilla de ese camino que espero que en algún momento se convierta, como usted lo señala, en una doble vía. Pero hay muchas personas que en la informalidad siguen trabajando porque hay algún trámite que no logran alcanzar. Una resolución sanitaria, una inspección. Bueno, en eso también queremos avanzar, para que no solamente haya inversión grande en Chile, donde tenemos buenas noticias, gracias a Dios, en estos últimos meses, de muchas personas que quieren invertir en Chile, pero también queremos avanzar en solucionar los problemas al emprendedor. Aquella persona que partió ahí al alero de la casa, vendiendo hortalizas, vendiendo repostería o artesanía, esa persona también pueda decir, yo tengo hoy día mi patente al día. Estoy con todas las normas en regla para poder emprender. Lo primero es el título de dominio. Y si uno no lo tiene, tampoco puede postular a mejoras que están consideradas dentro del presupuesto de la nación, porque no acredita dominio sobre el lugar donde está. Esto es un antes y un después. Pero pedirle a todos que nos esforcemos en dar empleo. Alguien me va a decir aquí, oiga, pero yo soy muy pequeñito. Bueno, pero en algún momento, si le va bien, puede contratar a alguien. Más allá de que uno pueda decir, oiga, yo no tengo cómo, uno siempre... Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Estábamos viendo al presidente José Antonio Kast, quien se encuentra participando en la entrega de títulos de vivienda y abordaba el proyecto para acelerar los trámites de regularización, así como también otros temas de contingencia nacional. Vamos a seguir junto al presidente Kast. En cualquier momento volvemos al sur del país con esta información. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, y retomamos el contacto con Daniel Zunino. Quedamos a media respecto a este informe que nos estabas entregando, Dani, de lo sucedido en El Olivar. Tal como lo mencionaste, Claudia, sí es. Continuamos con la información a esta hora de la tarde porque, tal como mencionábamos, estábamos escuchando palabras del diputado Mario Olavarría. Y también, por su parte, los vecinos del sector estaban bastante inquietos también con esta visita. Pero en esta misma línea, Claudio Reyes, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Chile, señaló que no están todos los pasos a seguir del listado de documentos. Escuchemos también sus declaraciones. Los procesos técnico-administrativos que amparan todo este tema de las demoliciones. Para desarrollar una demolición se necesita un permiso de demolición, se necesita una presentación municipal, se necesita que esté avalada por un profesional competente y un montón de trámites también que esto involucra. Acá no se ha cumplido con nada de eso. El Colegio de Arquitectos realmente está preocupado por este tema fundamentalmente. Por su parte, los vecinos del sector de Olivar esperan que sus viviendas puedan estar construidas ya prontamente. Escuchemos también sus palabras. Mi casa, como le digo, está reconstruida en un 95% y yo lo que dice, yo no quiero que la demuelan porque la constructora dice que esto se puede reparar, incluso hay un costo de dinero que es lo que han dicho, vale lo que cuesta la reparación de la casa. Y yo quiero eso, que a mí me la reparen. Yo necesito, por favor, y se lo suplico al ministro, que por favor venga a hacer pronto nuestras casitas. A mí me consta que las casas que están hechas del señor San Sebastián no son de buena calidad. Los tomé en mis manos, un trozo que era de cartoncito, relleno de cemento, con Plumavit, y eso era todo. La visita inspectiva permitió conocer las inquietudes de vecinos y distintos actores respecto al proceso de reconstrucción en El Olivar, Claudia. Sin duda un proceso que ya debería tener suma urgencia. Han pasado 2 años, prácticamente 2 años y medio de los incendios en la parte alta de Viña del Mar y aún no se le puede dar solución a los vecinos. Además, nuevamente entrando a un periodo invernal. Daniel, además invitar a todos quienes nos acompañan a través de Pura Noticia PM
a revisar la línea de tiempo de lo que ha ocurrido en el olivar en nuestra página web www.puranoticia.cl, donde usted podrá ver toda la información en relación a lo que ha sucedido respecto a la reconstrucción en las zonas altas de Viña del Mar y particularmente en el olivar. Daniel Zunino, muchas gracias por tu informe. Que esté muy bien, Claudia. Nos reencontramos pronto. Nos reencontramos, que esté muy bien. Gracias. Bien, cambiamos, seguimos con el mismo tema. Vamos a seguir en el olivar, fíjese, porque el diputado Mario Olavarría denunció un eventual intento de obstaculizar la visita inspectiva de la Comisión de Vivienda al sector El Olivar en Viña del Mar, asegurando que recibió presiones para no asistir y cuestionando la ausencia de equipos técnicos de servicios públicos. La visita inspectiva de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados al sector El Olivar en la parte alta de Viña del Mar estuvo marcada por denuncias de presuntas presiones y dificultades en su realización. El diputado Mario Olavarría aseguró que recibió llamados en los días previos para desistir de participar en la actividad, lo que calificó como un hecho grave en el marco del trabajo fiscalizador del Congreso. El parlamentario también sostuvo que existió un eventual intento de obstaculizar la visita, apuntando a la ausencia de representantes técnicos del Ministerio de Vivienda, Serviu de Valparaíso y la Dirección de Obras Municipales. En ese contexto cuestionó que no se hayan presentado los equipos que, a su juicio, debían entregar antecedentes sobre la situación de las viviendas del sector afectado por el megaincendio. Durante la jornada, Olavarría insistió en que la fiscalización parlamentaria no puede ser interferida y que la visita tenía como objetivo conocer en terreno el estado de las viviendas y el avance de los proyectos de reconstrucción. La actividad se desarrolló finalmente con la presencia de parlamentarios y vecinos en medio de la controversia por el futuro de las viviendas del sector y las decisiones adoptadas en el proceso de reconstrucción. Bien, y sobre este mismo tema, en la controversia en torno al proceso de reconstrucción del sector El Olivar en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo luego que la abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, Erika Mayra, cuestionó duramente la gestión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a quien acusó de entregar información falsa, generar divisiones entre los vecinos afectados por el mega incendio de 2024 y desarrollar una estrategia de presión comunicacional contra la empresa. En conversación con puranoticia.cl, la profesional abordó el estado actual de la reconstrucción y manifestó su preocupación por la paralización de las obras. Respecto de la acción judicial presentada por Social Arquitectura contra el secretario de Estado, la abogada explicó que están pidiendo a la Corte que restablezca el imperio del derecho y, por lo tanto, restablezca el contrato porque el contrato es ley para las partes. Asimismo, aseguró que esto está documentado en la querella a través de distintas expresiones que el propio ministro manifestó en distintos espacios. La representante de Social Arquitectura también acusó una estrategia comunicacional destinada a desacreditar a la entidad patrocinante. Bien, ahora sí cambiamos de tema. Carabineros detuvo a un sexto involucrado en la encerrona que terminó con la muerte de Alejandro Águila, este pequeño de 12 años que fue arrastrado por 3 kilómetros tras quedar atrapado en el cinturón de seguridad del vehículo robado en San Bernardo. La investigación por la fatal encerrona ocurrida en San Bernardo sumó un nuevo avance luego que Carabineros confirmara la detención de un sexto implicado en el crimen que le costó la vida a Alejandro Fabián Águila Jorquera, de 12 años. Se trata de un joven de 18 años que fue capturado durante las últimas horas y que se suma a los 5 imputados ya identificados por la Fiscalía y la Policía en el marco de la investigación. El detenido se agrega al sujeto de 23 años aprendido la noche del miércoles y a los imputados JP, ABB y ARCG, ambos de 17 años, además de LMNE de 18 y DALS de 21, quienes ya fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, JPABB habría conducido el vehículo robado que arrastró al menor por aproximadamente 3 kilómetros luego de que éste quedara atrapado en el cinturón de seguridad durante la huida. Los dos últimos detenidos, que permanecían prófugos y eran intensamente buscados por las policías, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo para su respectivo control de detención y eventual formalización. Conforme a los antecedentes que se tienen hasta el momento, ellos al momento de ser detenidos y con la evidencia que se mantiene, han reconocido en primera instancia los hechos en los cuales han participado y la mayor cantidad de antecedentes va a ser entregada en la formalización. De acuerdo a lo que se mantiene hasta el momento, él llega hasta las 62 comisarías donde se entrega. No obstante, no podemos olvidar que se han hecho diligencias durante todos estos días. De otra forma, se cerró el círculo en el cual él podría haber tenido algún tipo de cobertura o ayuda por parte de sus redes de apoyo, lo que lo lleva a entregarse. La investigación permitió establecer que los hechos comenzaron cerca de la 1:30 de la madrugada en un servicentro de calle Eizaguirre, donde la banda sustrajo un automóvil Mitsubishi blanco. Posteriormente, los delincuentes asaltaron y golpearon a un peatón que resultó ser un carabinero de Franco. Más tarde, en el sector Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur, los antisociales interceptaron un vehículo Peugeot rojo en el que viajaban un ciudadano argentino, su hijo de 12 años y una familiar que los había ido a buscar al aeropuerto tras celebrar el Día del Padre en Buenos Aires. Según explicó el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, la extrema violencia e intimidación ejercida durante el robo impidió que el menor pudiera escapar. El niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado durante varios kilómetros hasta fallecer producto de las graves lesiones sufridas. Bien, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó el caso de la Encerrona en San Bernardo, donde murió este pequeño de 12 años y admitió deficiencias del Estado en la prevención de menores vinculados a delitos, además de confirmar que algunos imputados participaron en programas públicos. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, se refirió a la investigación por la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo y al eventual vínculo de los detenidos con programas estatales de intervención. La autoridad confirmó que algunos de los 6 imputados en la causa habían participado previamente en iniciativas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aunque con distintos niveles de continuidad. Guerrero agregó que la evaluación sobre la efectividad de estas herramientas es compleja debido a múltiples factores que influyen en su implementación y resultados. En ese contexto, el subsecretario reconoció que existe un problema estructural en la prevención del delito juvenil, especialmente en la detección temprana de factores de riesgo. Asimismo, fue enfático en señalar falencias del aparato estatal en esta materia, apuntando a problemas de diseño, recursos y ejecución de políticas públicas. El subsecretario también abordó el debate sobre la eventual rebaja de edad en responsabilidad penal, tema que ha resurgido tras el caso en San Bernardo. Finalmente se refirió a las demandas de mayor presencia policial e incluso de apoyo militar en las calles, advirtiendo que estas medidas abren discusiones más amplias sobre seguridad y persecución criminal. Y también en materia policial, la Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de un adolescente de 16 años atacado con un arma cortante en Villa Rogers, y otro menor de 17 años se presentó ante la policía y fue detenido por su presunta participación. La Policía de Investigaciones indaga un homicidio registrado en las inmediaciones de una cancha de la Villa Rogers en Viña del Mar, donde un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser atacado con un arma cortante. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso y peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias y levantar evidencia. De acuerdo con los antecedentes recopilados, la víctima correspondía a un joven chileno de 16 años que no mantenía antecedentes policiales. El examen efectuado por el médico criminalista determinó que presentaba 2 heridas cortopenetrantes en la zona torácica y abdominal. Según explicó la Policía de Investigaciones, la causa de muerte preliminar corresponde a un traumatismo torácico provocado por un arma cortante, lesiones que resultaron incompatibles con la vida. Con el examen del médico criminalista presentaba 2 heridas cortopenetrantes a nivel abdominal y torácico, y su causa de muerte tenía correspondencia con un traumatismo torácico por arma cortante. Paralelamente a estas diligencias, un adolescente chileno de 17 años de edad se entregó en una unidad policial
señalando su responsabilidad en los hechos antes señalados. Es por ello que una vez realizado el trabajo científico-técnico de archivo del suceso, empadronamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad, se logró posicionar a este imputado en el lugar. Mientras avanzaban las diligencias, un adolescente chileno de 17 años se presentó voluntariamente en una unidad policial y reconoció su presunta participación en los hechos. Posteriormente, los investigadores desarrollaron empadronamientos, revisión de cámaras de seguridad y otras pericias para establecer la dinámica del crimen. Con los antecedentes reunidos, la Fiscalía gestionó una orden de detención en contra del menor, la que fue concretada por la PDI. El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención y formalización. La Contraloría General de la República inició una fiscalización simultánea en 16 regiones del país para revisar el funcionamiento de las residencias de Mejor Niñez, la transferencia de recursos y las condiciones de protección de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. La Contraloría General de la República, CGR, puso en marcha un inédito despliegue de equipos fiscalizadores en más de 16 regiones del país para inspeccionar las residencias dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. La revisión tiene como objetivo evaluar el proceso de transferencia de recursos hacia los organismos colaboradores acreditados y verificar la supervisión que realiza el servicio sobre las residencias de acogida durante el año 2025. Asimismo, los equipos fiscalizadores revisarán si las condiciones en que viven los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado cumplen con la normativa vigente y los estándares exigidos por la legislación. Según explicó la Contraloría General de la República, la fiscalización busca resguardar los derechos de los menores, constatar la capacidad de atención de los centros administrados tanto por el Estado como por organismos colaboradores y verificar el monitoreo de los casos atendidos. En paralelo, la Contralora General Dorothy Pérez expuso ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas los resultados del informe final número 541 de 2025 sobre el programa de reunificación familiar. Durante su presentación, la autoridad detalló observaciones relacionadas con deficiencias de coordinación entre organismos públicos y un importante desorden en la ejecución del programa, antecedentes que derivaron en la instrucción de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. Pérez afirmó que la protección de la infancia será una de las principales prioridades de la Contraloría durante 2026 y explicó que la decisión de realizar esta fiscalización nacional responde también a antecedentes recibidos por el organismo, entre ellos 137 oficios de tribunales vinculados al ingreso de menores a residencias especializadas y diversas denuncias particulares. La Contralora concluyó señalando que el propósito de estas acciones es garantizar que las instituciones públicas cumplan adecuadamente las funciones que les asigna la ley en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, velando por el respeto de sus derechos y condiciones de seguridad. Bien, son las 6 de la tarde con 33 minutos, tiempo para irnos a nuestra primera pausa comercial. No se separe de nuestra sintonía porque vamos a seguir continuando revisando las principales informaciones de esta jornada en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gusta. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya son las 6 de la tarde con 39 minutos y seguimos aquí en Pura Noticia PM revisando las principales informaciones a través de puranoticia.cl. Saludamos a quienes nos acompañan también a través del aire en nuestra señal de radio en el 102.5 en Viña, Valparaíso, San Antonio, en el 90.9 en el norte de la región, Papudo, Zapallar, Maitencillo, La Ligua, y en el interior también los saludamos a ustedes en el 96.1 Los Andes, San Felipe, Calle Larga, Curimón y Panquehue también. Los invito a revisar las principales informaciones que se han registrado hoy en nuestros titulares. Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados hizo una visita inspectiva en el Olivar. Diputada acusa poca transparencia y desinformación en el proceso.
Abogada de Social Arquitectura acusa al Minbu por reconstrucción en el Olivar. Ingresó querella criminal en contra de Iván Poduje. Diputado UDI denuncia saboteo a visita inspectiva de parlamentarios a El Olivar y revela presiones para que no asistiera. Adolescente de 16 años es asesinado a puñaladas en Villa Rogers de Viña del Mar. Otro menor de 17 se entregó como responsable. Subsecretario reconoce fallas del Estado en prevención del delito juvenil. Contraloría despliega fiscalización nacional en residencias de mejor niñez. 16 regiones del país serán revisadas por la entidad. Ex capitán Carvajal se entrega para cumplir condena por provocar trauma ocular. Corte de Apelaciones ratificó su condena de 7 años de presidio. Ronda impacto en Quinteros deja 7 detenidos y más de 100 controles preventivos. Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el doble terremoto en Venezuela. El presidente Kast anunció ayuda humanitaria y de rescate para Venezuela. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto. Bien, usted está viendo en pantalla la imagen de nuestra página web puranoticias.cl, donde hay conmoción en Santa María después del hallazgo del cuerpo en medio de una búsqueda de un adolescente de 17 años desaparecido. En profunda consternación se encuentra la comuna de Santa María luego del hallazgo de este cuerpo que podría estar en relación con una investigación iniciada por la desaparición de un adolescente de 17 años, cuya denuncia por presunta desgracia había sido presentada durante la jornada del miércoles. Las diligencias desarrolladas por Carabineros y coordinadas con el Ministerio Público permitieron avanzar rápidamente en el caso, aunque las autoridades precisaron que aún resta la confirmación científica de la identidad de la persona encontrada. El prefecto de Aconcagua, coronel Mansur Aboutom, explicó que Carabineros comenzó a realizar diligencias desde el día miércoles, desde las 11:20 de la mañana, desde que recibió la denuncia por presunta desgracia de un menor de 17 años en la comuna de Santa María. Comenzamos a realizar las diligencias respectivas y gracias al trabajo investigativo hemos dado con la dirección de un cuerpo que por el momento no se ha podido determinar si corresponde o no a este menor que está desaparecido. Esto lo afirmó el coronel Mansur Aboutom. Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, lamentó lo ocurrido y sostuvo que la CIP siempre tuvo la sospecha de que algo más grave había ocurrido. Mientras continúan las diligencias encabezadas por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del caso y confirmar científicamente la identidad del cuerpo encontrado, las autoridades coincidieron en destacar el trabajo investigativo desarrollado por Carabineros y expresaron sus condolencias ante un hecho que ha impactado profundamente a la comunidad de Santa María. Último minuto, último minuto. Último minuto. Un operativo Ronda Impacto realizado por Carabineros en Quinteros dejó un saldo de 7 detenidos y más de 100 controles preventivos en el marco de acciones de fiscalización orientadas a reforzar la seguridad en la comuna. Un nuevo operativo de fiscalización preventiva se desarrolló en la comuna de Quintero, bajo el formato de Ronda Impacto implementado por Carabineros de Chile. La intervención tuvo como objetivo reforzar la seguridad en sectores estratégicos y aumentar la presencia policial en el territorio con énfasis en la prevención de delitos. El capitán Miguel Cuevas, jefe de la subcomisaría de Carabineros de Quintero, explicó que el procedimiento se centró en la focalización de delitos para entregar mayor seguridad a los vecinos. Como resultado del operativo, se registraron 7 personas detenidas, de las cuales 4 fueron sorprendidas en delitos flagrantes y 3 mantenían órdenes de detención vigentes.
Además, se realizaron más de 100 controles preventivos, tanto de identidad como vehiculares, junto con la emisión de 7 infracciones y el retiro de una motocicleta de circulación. Desde la institución se destacó que este tipo de procedimientos buscan fortalecer el despliegue preventivo en la zona y aumentar la fiscalización en distintos puntos de la comuna. La región de Valparaíso y gran parte del territorio nacional se preparan para enfrentar un nuevo evento de marejadas, luego que el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitiera un aviso que se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo además el archipiélago Juan Fernández. La alerta se suma al episodio registrado durante el fin de semana pasado y, de acuerdo con la autoridad marítima, las marejadas provenientes del suroeste comenzarán a manifestarse durante la tarde de este viernes 26 de junio en el tramo comprendido entre Constitución y Coquimbo, extendiéndose hasta el martes 30 de junio. El marinero primero Araceli Martínez explicó que el fenómeno está asociado a un activo sistema frontal que afectará la zona sur del país, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a la dirección suroeste a lo largo del litoral nacional. Eso significa que la ola sí va a llegar a la playa. Asimismo, indicó que el evento alcanzará su mayor intensidad durante los periodos de pleamar o alta marea, especialmente entre las 8 y las 11 de la mañana y entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Además, precisó que corresponde al aviso de marejadas número 17 que afecta a las costas continentales durante este año. Ante este escenario, la autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia, a evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento y respetar las restricciones para actividades náuticas y deportivas con el fin de prevenir accidentes en el borde costero. Una denuncia recibida por puranoticias.cl apunta a graves fallas de seguridad en la recién inaugurada Plaza La Sirena de Concón, pese a una inversión superior a los 170 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos a la fiscalización municipal por la entrega de estos espacios con supuestos desperfectos en sus juegos infantiles. Presuntas fallas de seguridad tendría la recién inaugurada Plaza La Sirena en la comuna de Concón, pese a una inversión superior a los 170 millones de pesos en su remodelación. Según los antecedentes proporcionados mediante una denuncia, los juegos infantiles del recinto presentarían desperfectos visibles desde el mismo día de su apertura, lo que habría generado preocupación por el riesgo para los menores que utilizan el espacio. Entre las observaciones se menciona un daño en una de las estructuras principales, descrito como un hoyo en un peldaño, el cual podría provocar caídas o lesiones a los niños. También se cuestionó la falta de medidas preventivas inmediatas, como el cierre o delimitación del área afectada, pese a que el desperfecto habría sido detectado durante la inauguración. Las críticas apuntan además a la recepción de las obras por parte de los equipos técnicos municipales, acusando que el proyecto fue habilitado sin subsanar observaciones previas ni asegurar condiciones óptimas de uso. Desde la Municipalidad de Concón no se entregó una respuesta oficial frente a estas denuncias, pese a las consultas realizadas sobre la situación del recinto recientemente inaugurado. La Asociación de Canalistas Canal Arriba de Catemu enfrentó una compleja asamblea general en la que inspectores de cuentas expusieron una serie de observaciones sobre la administración de la organización, la distribución de las aguas y los mecanismos de cobro aplicados a los regantes. Un informe cuestionó eventuales incumplimientos a los estatutos, advirtiendo que existirían usuarios utilizando agua sin derechos inscritos y diferencias en la asignación de tiempos de riego entre distintos sectores del canal. Entre los principales reparos planteados se encuentra que el reparto no se estaría realizando estrictamente en función de las acciones que posee cada asociado. Además, señalaron que persisten problemas en los registros de derechos del agua y en la actualización de la información relativa a transferencias, gravámenes y prohibiciones. El informe también puso la atención en aspectos financieros y administrativos. Los inspectores cuestionaron que los cobros ordinarios y extraordinarios se calculen según la superficie regada y no conforme a las acciones de cada socio como disponen los estatutos.
Asimismo, solicitaron mayores antecedentes sobre pagos extraordinarios realizados a personal de celaduría y plantearon dudas respecto a la estructura administrativa de la organización, considerando que maneja un presupuesto cercano a los 160 millones de pesos anuales. Una vivienda de material ligero resultó completamente destruida tras un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en una toma del sector de Placilla de Peñuelas en Valparaíso. Un incendio estructural movilizó durante la madrugada de este jueves a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hasta el sector de Placilla de Peñuelas. La emergencia se registró en una toma ubicada en Avenida Obispo Valdés, donde una vivienda de material ligero comenzó a arder por causas que aún son materia de investigación. De acuerdo con los primeros antecedentes, las llamas se propagaron rápidamente y terminaron envolviendo por completo el inmueble afectado. Tras recibir la alerta, la Central de Gestión de Incidentes de Bomberos despachó al lugar a las unidades B132 y B101 para enfrentar la emergencia. Los voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que éste se extendiera a otras construcciones cercanas del asentamiento. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas lesionadas o afectadas producto del siniestro. Asimismo, las causas que dieron origen al incendio permanecen bajo investigación mientras Bomberos completó las labores de extinción y seguridad en el lugar. El Gobierno Regional de Valparaíso confirmó el financiamiento de un estudio por 180 millones de pesos para realizar este estudio que permita definir el futuro del edificio Esmeralda, inmueble que permanece desocupado desde comienzos de 2024 debido a problemas estructurales y de seguridad. El gobernador Rodrigo Mondaca explicó que el diagnóstico buscará determinar las intervenciones necesarias para recuperar el recinto, evaluando aspectos como normalización eléctrica, vías de evacuación y condiciones de habitabilidad. La iniciativa también permitirá actualizar antecedentes técnicos previos y estimar con mayor precisión los recursos requeridos para una eventual rehabilitación del inmueble, considerado el inmueble estratégico para el funcionamiento de servicios públicos. Sin embargo, desde el Consejo Regional surgieron cuestionamientos respecto de la viabilidad financiera del proyecto. Según antecedentes expuestos por consejeros regionales, una eventual recuperación podría requerir inversiones que superarían los 13.000 millones de pesos. A ello se suma la situación administrativa del edificio, ya que actualmente no existiría una concesión vigente entre el gobierno regional y bienes nacionales, condición que genera dudas sobre futuras inversiones en esta propiedad. Mientras se desarrolla el proceso de licitación del estudio, el debate continúa entre quienes impulsan la recuperación de un inmueble emblemático para Valparaíso y quienes plantean evaluar alternativas de infraestructura que resulten más sostenibles para las finanzas regionales. Carabineros, también el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal participaron en una jornada de capacitación en Valparaíso para fortalecer la investigación de muertes violentas de mujeres con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos. Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales frente a casos de violencia extrema contra las mujeres, Carabineros de Chile y Cernamec desarrollaron una jornada especializada sobre investigación de muertes violentas de mujeres en la región de Valparaíso. La actividad reunió a representantes de diversas instituciones vinculadas al sistema de justicia y protección, entre ellas Carabineros, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y Cernamec, quienes analizaron los desafíos que presentan este tipo de investigaciones. Durante la jornada se destacó la necesidad de incorporar una perspectiva de género desde las primeras diligencias con el fin de identificar oportunamente antecedentes de violencia y evitar que información relevante quede fuera de los procesos investigativos. La directora regional de Cernamec Valparaíso, María Paz Rengifo, enfatizó que estas instancias permiten fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia investigaciones más rigurosas, centradas en la protección de las víctimas y el respeto de los derechos humanos. Muy
muy contentas de poder haber hecho este trabajo en conjunto con Carabineros para poder fortalecer el trabajo no tan solo desde Cernamec con Carabineros de Chile, sino con otras instituciones que son parte del intersector con el que trabajamos en temáticas de violencia de género. En este caso, agradecer al Servicio Médico Legal, que ha estado a la Fiscalía, ¿no es cierto?, a través del servicio de turno y que nos apoya para poder periciar de mejor manera, ¿no es cierto?, las muertes asociadas a muertes violentas de mujeres en la región de Valparaíso. Uno de los aspectos abordados fue el rol que cumple Carabineros como primera institución en llegar al sitio del suceso, especialmente en la preservación de evidencias, la recopilación de antecedentes y la coordinación con organismos especializados. La general Patricia Vázquez, jefa de la zona de Carabineros de Valparaíso, destacó la importancia del trabajo interagencial y subrayó la necesidad de garantizar un trato digno y respetuoso hacia las víctimas, resguardando sus derechos desde el primer momento. Como Carabineros valoramos estas instancias de coordinación con los diferentes estamentos que se vinculan a la violencia de género en contra de la mujer, tanto el Ministerio Público como Cernamec, como la Seremía de la Mujer y muchas otras más que pudiésemos nombrar. El trabajo interagencial es fundamental. Carabineros, recuerden que es la primera policía que llega muchas veces donde la víctima, cuando recién ha sufrido estos violentos episodios. Por lo tanto, todo lo que es retroalimentación, saber trabajar la evidencia, poder hacer un trato digno, deferente y con protección de los derechos humanos, sobre todo de las víctimas. Asimismo, los participantes revisaron criterios técnicos, jurídicos y periciales para detectar posibles contextos de violencia de género, antecedentes de agresiones previas y elementos que permitan determinar eventuales casos de femicidio. Bien, ya son las 7 de la tarde con 56 minutos. 6 de la tarde con 57 minutos, estoy apurada. Vamos a ir a una pausa. Usted no se separe de nuestra sintonía porque ya regresamos para seguir revisando juntos las principales informaciones en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir junto a ustedes en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee también las noticias como a ti te gustan. Aprovechamos de saludar a quienes nos ven también a través de zapping.com en el canal número 177 y a quienes nos escuchan por el aire en la radio de puranoticia.cl, en el 102.5 en Viña, Valparaíso y San Antonio, en el 90.9 en toda la zona norte de nuestra región, Papudo, Zapallar, Maitencillo, La Ligua, Cabildo. También en el 96.1 hacia el interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, Curimón, Panquehue. Saludos a todos ustedes y gracias por seguir acompañándonos tanto en la radio como en la televisión y sobre todo a través de nuestra página web puranoticia.cl. Los invito a revisar cuáles han sido las principales informaciones que estamos revisando hoy en Pura Noticia PM. Comisión de Vivienda de Cámara de Diputados hizo una visita inspectiva en el Olivar. Diputada acusa poca transparencia y desinformación en el proceso. Abogada de Social Arquitectura acusó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por reconstrucción en el Olivar. Ingresó querella criminal en contra de Iván Poduje. Diputado UDI denuncia saboteo a visita inspectiva de parlamentarios a El Olivar y revela presiones para que no asistiera. Un adolescente de 16 años es asesinado a puñaladas en Villa Rogers de Viña del Mar. Otro menor de 17 se entregó como responsable. Subsecretario reconoce fallas del Estado en prevención del delito juvenil. Contraloría despliega fiscalización nacional en residencias de mejor niñez. 16 regiones del país serán revisadas por la entidad.
Ex capitán Carvajal se entrega para cumplir condena por provocar trauma ocular. Corte de Apelaciones ratificó su condena de 7 años de presidio. Ronda de impacto en Quintero deja 7 detenidos y más de 100 controles preventivos. Y aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el doble terremoto en Venezuela. El presidente Kast anunció ayuda humanitaria y de rescate para Venezuela. Bien, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantó una nueva caída superior a los 100 pesos por litro en los precios de las gasolinas y el diésel. Esto impulsado por el descenso del petróleo en los mercados internacionales. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció este jueves que los combustibles registrarán una nueva baja de más de 100 pesos por litro durante las próximas semanas, en medio de la caída que ha experimentado el precio internacional del petróleo. En entrevista con T13 Radio, el secretario de Estado calificó este escenario como una noticia positiva para los consumidores y aseguró que la tendencia a la baja ya comenzó a reflejarse en el mercado local. Por supuesto, ya han bajado y van a volver a bajar, afirmó la autoridad al referirse al comportamiento reciente de las gasolinas y el diésel. No obstante, Quirós recordó que las variaciones de precios continúan sujetas al funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO, que establece ajustes periódicos. El ministro explicó que, aunque se han realizado modificaciones a algunos parámetros del sistema, la legislación vigente mantiene el esquema de cambios cada 3 semanas. En ese contexto, sostuvo que si las actuales condiciones internacionales se mantienen, los consumidores volverán a beneficiarse con una importante reducción en los valores de los combustibles. Dada la ley, si esto se mantiene, en 2 semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de 100 pesos, tanto en diésel como en gasolina, aseguró. Respecto de la mega reforma económica aprobada por el Senado, Quirós señaló que el gobierno sigue abierto a realizar ajustes mediante acuerdos políticos, aunque valoró el respaldo alcanzado hasta ahora y afirmó que buscarán ampliar los apoyos durante la tramitación de la iniciativa. Bien, y tal como lo revisábamos, los combustibles podrían registrar una baja superior a los 100 pesos por litro en el contexto de la caída del precio internacional del petróleo. Queremos entender qué está detrás de esta tendencia, qué tan directa es su traducción al mercado local y cuáles podrían ser sus efectos. Para abordar justamente este tema, estamos en contacto con Víctor Silva, quien es economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, aquí estamos listos para que veamos ahí de qué se trata esta baja y cómo es que nos ayuda hoy día en términos económicos. Así que, bien, comencemos preguntando qué está explicando la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. Bueno, lo principal, sin duda, que es el efecto del conflicto que existía en Medio Oriente hasta hace algunos días, que igual, si bien mantiene un cierto nivel de tensión, hay un acuerdo, y ese acuerdo de alguna forma libera justamente estas tensiones, permite de que haya un traslado de combustible sin que se genere escasez. Por lo tanto, nuevamente los precios vuelven a tener una tendencia a la baja. Eso principalmente estaba hoy día muy afecto a lo que sucediera en el estrecho de Hormuz, y en base a eso es que se mantenía la incertidumbre, y al mantener la incertidumbre justamente los precios empiezan a modificarse junto con la posible escasez por el hecho de que no pudieran pasar a través del estrecho. Claro. Ahora, ¿qué tan directo es el traspaso de esa baja del petróleo al precio de las gasolinas en nuestro país? El traspaso hoy día es mucho más rápido que antes, por eso que nosotros hemos visto una volatilidad un poco más alta. Recordemos que la fórmula de cálculo que aplica el gobierno para poder incorporar algunas variaciones respecto de la aplicación del impuesto específico, antiguamente consideraba una menor cantidad de semanas, hoy día considera una mayor cantidad de semanas para aplicar ciertas modificaciones. Por lo tanto, los efectos los vemos de manera mucho más veloz. Por lo mismo que hemos visto que inmediatamente, casi cuando se toman las decisiones, que llegan a estos acuerdos,
nosotros ya al pasar 1 o 2 semanas ya estamos viendo los efectos en los precios directamente para aquellos consumidores mayoritarios, como aquellos que utilizan el vehículo. Y además de eso, por supuesto, toda la industria o las empresas en donde su base de costos tiene incorporado el factor del combustible. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. El ministro ha dicho que en las próximas 2 semanas podríamos ver nuevamente una reducción de más de 100 pesos por litro. Ese ajuste, ¿por qué lo prevé? ¿Cómo puede saber que en 2 semanas más vamos a tener este posible reajuste? ¿Por qué no se aplica de manera inmediata en las bencinas o hay un desfase? Claro, no, de todas maneras hay un desfase. Primero, nosotros procesamos el petróleo, por ende hay un desfase ya natural por el hecho de que están asumidos dentro de los costos los valores finales con los que se van cerrando las negociaciones. Por ejemplo, si hoy día yo cerrara con precios menores, sin duda que yo voy a vender los stocks que quedan de combustible dentro de las próximas 2 semanas que fueron transados en valores mayores. Por eso que tiende a haber una diferencia respecto del momento en que se generan los acuerdos, respecto de los momentos en que se espera que existan cambios sobre el tiempo o el momento en el cual efectivamente uno ve esas modificaciones. Por eso que hay un desfase, porque obviamente hay stock hoy día de combustible que viene fijado justamente por los precios anteriores o del momento en que se generaron los conflictos. Por eso que la baja de alguna forma comienza a ser progresiva y que obviamente los números son cada vez más auspiciosos, por supuesto. ¿Podremos ver los precios que teníamos antes de esa gran subida que nos afectó tanto a los chilenos? Es de esperar que lleguemos a los precios que teníamos antes de esa subida. Siempre hay que pensar que hay muchas veces pequeños márgenes que pueden quedar entre medios entre el proceso del alza y después de la baja, pero en el fondo sí. Se espera de que volvamos a precios pre-conflicto, por decirlo de alguna forma. Claro. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Usted nos decía que aquí se procesa el petróleo. Entonces, además del precio del petróleo propiamente tal, ¿qué otros factores inciden en la formación del precio final de la bencina en Chile? Bueno, uno de los factores más importantes es justamente el impuesto específico, que es un impuesto, por decirlo de alguna forma, un impuesto adicional que tiene el combustible fuera de lo que es el IVA o el impuesto al valor agregado, que es el que pagan los consumidores. Por lo tanto, este impuesto justamente es el que influye también en el valor y nosotros hoy día contamos con un mecanismo, ¿cierto? Con un mecanismo que se aplica para aumentar o disminuir el valor y que no sean tan rápidos los efectos, a pesar de que como hubo una modificación hoy día, esos efectos justamente uno los aprecia de todas maneras dentro de lo que es la estructura de costos para aquellos que utilizan el combustible como base de su transporte. Entonces, entre ellos el impuesto y por supuesto los precios de conversión, que sin duda también forman parte de los costos y entre todos ellos nos generan un precio final del combustible. Ahora, Víctor, dígame, lo escucho. No, sí quería complementar, pero cuénteme nomás. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Entonces, con lo que me dice, entiendo que no es tanto lo que se suma al valor que pagamos en la bencina acá en Chile, el procesamiento, propiamente tal, del petróleo, sino que los impuestos que pagamos, tanto el MEPCO como el IVA. Claro, exactamente. Dentro del MEPCO hay una variable importante que es justamente este impuesto específico que tiene una connotación relevante dentro del precio final y que justamente es uno de los mecanismos que son utilizados para absorber los efectos de un alza o de una baja. Ahora, lo que yo quería mencionar es que de todas maneras, por ejemplo, esta disminución de precio es una muy buena noticia porque de todas maneras se genera un efecto en cadena súper importante, porque hay que pensar de que de alguna forma el factor de la inflación estuvo alterado por los efectos del aumento en el precio del petróleo, porque
el petróleo, por una parte, si bien es utilizado para el consumo directo por aquellos automovilistas que se trasladan diariamente en vehículos, también forman parte de la estructura de costos de los bienes y servicios dentro de nuestra economía, y que tienen que ver principalmente con los costos logísticos. Por lo tanto, se genera una cadena bastante virtuosa con esta disminución de precios del petróleo. Y se van generando muchos espacios también para una economía que tenemos hoy día, que está un poquito alicaída, por decirlo de alguna forma, con un factor del PIB hoy día negativo, ¿cierto? Con IMASEC relativamente bajo, además con índices de cesantía tan alto, lo que va abriendo espacios increíbles que una variable, como por ejemplo el combustible, pueda encadenar una serie de eventos que pueden de alguna forma mejorar las condiciones económicas. Hablemos de mejorar las condiciones económicas, Víctor. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. La baja en el precio de los combustibles claramente incide en toda nuestra vida, ¿no es cierto? Particularmente en el gasto mensual de las familias. ¿Cómo afecta? Y ¿qué sectores de la economía se percibe con mayor fuerza una baja de precios en los combustibles? ¿Dónde se nota, además de los que usamos automóvil para trasladarnos? Claro, evidentemente justamente en el uso del transporte privado, que tiene que ver con el vehículo, donde nosotros somos consumidores de combustible directo, pero también en los servicios logísticos, en el transporte, ya sea en el transporte de última milla o en el transporte de gran tonelaje a través de carretera, que fueron quienes primeramente vieron afectada su estructura de costo y fueron los primeros que traspasaron los precios hacia sus clientes. Ese es el sector, por supuesto, que fue el más afectado. Y después, sin duda, ya la industria y la producción como tal, porque dentro de su estructura de costos también está la compra de insumos, la compra de activos, y la compra de insumos y la compra de activos requieren traslados, y los traslados sin duda que se vieron afectados por el efecto del mayor precio. Hoy día, de manera positiva, debieran también generarse algunas bajas. No es tan rápido como esperamos, pero sí debiera haber algún tipo de progresión que en el tiempo de alguna forma disminuya justamente estos precios. Y de todas maneras esto afecta a la cadena completa, y junto con afectar la cadena completa también nos afecta a todos, por supuesto, porque si bien nosotros pensamos en que existe un costo directo o un mayor valor en términos del precio del combustible cuando lo consumimos directamente como automovilistas, pero obviamente los productos que nosotros vamos comprando también tuvieron una cierta alza, y eso nosotros lo vimos principalmente en el factor del IPC. Sí, sin duda. Hablemos de futuro ahora. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Esta baja de precios, ¿se mantiene en el tiempo? Yo sé que depende del conflicto que está llevándose a cabo en estos momentos entre Estados Unidos, Israel, Irán, ¿cierto? Pero si pudiésemos tener una bolita mágica y ver el futuro, ¿es posible que esto se mantenga en el tiempo? ¿Es más bien algo puntual? ¿Cómo ve usted los escenarios internacionales a futuro? O sea, el petróleo, si bien el petróleo mantenía una cierta regularidad en el último tiempo, por lo tanto uno lo asume como si fuera un shock puntual, justamente influenciado por el efecto del conflicto en Medio Oriente. Por lo tanto, uno tiende a creer de que debiera volver a los mismos valores anteriores a este conflicto y de aquí mantenerse más o menos constante, pensando principalmente en los niveles de oferta y demanda que existían y que hasta el día de hoy debieran mantenerse y que fueron justamente disminuidos solo por este conflicto. Por lo tanto, es de esperar de que en el tiempo se mantengan relativamente constantes, que se mantengan relativamente tranquilos los precios de los combustibles y con una pequeña tendencia a la baja en la medida en que va avanzando el tiempo, en la medida en que se van gastando estos stocks de combustibles que teníamos con precios anteriores. Pero eso es lo esperable. Claro. Víctor, si pudiésemos contarle en simple a la gente que nos está viendo en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl,
¿cómo se puede explicar el MEPCO? Y lo pregunto porque algunas bombas de benzina, no sé si todas, en la boleta que nos entregan hoy en día, separan los precios. El precio de la benzina, le suman el impuesto específico, le suman el IVA y ahí da el total. Y la verdad es que con impuestos es casi un 50% de lo que es el valor real de la benzina. Exactamente, mira, el MEPCO es un mecanismo que toma una cierta cantidad de semanas como valores de transacción del petróleo. Cuando se habla de la estructura de costos, nosotros nos fijamos en el valor del petróleo internacional. Por lo tanto, nosotros miramos el valor del petróleo y con el fin de poder establecer un precio de base, miramos una cierta cantidad de semanas. Si miramos nosotros 2 semanas, yo voy a obtener un promedio, ¿cierto? Y ese promedio va a tener efectos con un cierto nivel de volatilidad. Yo obtengo los promedios de esa semana y en función de eso yo antiguamente decidía aumentar o disminuir el impuesto específico con el fin de recaudar más en el momento en que el precio del petróleo fuera más bajo. Yo tendía a subir el impuesto específico y cuando el precio del petróleo fuera más alto, yo tendía a disminuir el impuesto específico. Entonces, de esa forma, yo no veía una variación muy amplia respecto del precio de los combustibles. Ahora, ¿qué fue lo que cambió cuál fue la modificación que aplicó el gobierno? Fue mirar, en vez de 2 semanas, mirar 4 semanas. Por lo tanto, da la impresión de que cuando hay una alza, por ejemplo, cuando hay una baja, yo no la percibo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la base del precio ahora incorpora una cantidad de semanas mayores para yo medir esa base y definir de si aumento o disminuyo el impuesto específico. Pero en el fondo, lo que va haciendo el gobierno simplemente es aplicar este impuesto con el fin de tratar de disminuir cuando los precios son altos, para que no se vea tan fuerte el efecto final, y bien cuando está bajo aumenta un poco el impuesto específico con el fin de que se mantengan más o menos constantes. Ese es el mecanismo que aplica el Estado. ¿Y por qué cambió? Se modificó porque la base antiguamente miraba 2 semanas, ahora mira 4 semanas. Claro. Bien, Víctor, conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Pura Noticia PM explicándonos de la situación del precio de las bencinas en nuestro país. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos próximamente. Que esté muy bien. Gracias. Igualmente. Adiós. Bien, vamos a seguir revisando informaciones referentes a nuestro país. El Senado aprobó en general durante la tarde de este miércoles la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno. El plan, conocido también como la mega reforma, fue aprobado en general por el Senado, permitiendo así que la iniciativa continúe avanzando en su tramitación legislativa. La propuesta fue respaldada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, en una votación que incluyó tanto la aprobación general como las normas de quórum especial contempladas en algunos de sus artículos. Con este resultado, el texto volverá ahora a la Comisión de Hacienda, donde se iniciará la discusión en particular de sus distintos puntos, etapa clave para definir posibles indicaciones y ajustes al proyecto original. Posteriormente, la iniciativa deberá ser revisada también por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, ampliando así el debate sobre los impactos sectoriales que contempla la reforma. La única abstención de la jornada correspondió al senador Pedro Araya, militante del Partido por la Democracia, quien ya había adelantado públicamente su decisión antes de la votación en sala. Desde el oficialismo valoraron el avance legislativo, mientras que desde la oposición insistieron en sus reparos al contenido de la propuesta, anticipando un debate intenso en las próximas etapas de su tramitación. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley sumamente relevante para el futuro del país. Busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad. Yo soy un convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, un diálogo profundo, indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto. No se ha terminado esta historia, con suerte estamos terminando el fin del principio de esta historia. Y hoy hemos querido que parte del socialismo democrático hubiera razonado
no con nuestras ideas, sino con las de ellos. Lo que estamos hablando es volver al país del año 2005, con un impuesto corporativo incluso más alto que el que dispuso el presidente Lagos. El ex capitán de Carabineros, Pablo Carvajal, llegó este jueves al Centro de Justicia de Santiago para iniciar el cumplimiento de la condena de 7 años de presidio que recibió por el delito de apremios ilegítimos con resultado de trauma ocular grave. El ex uniformado llegó vistiendo uniforme institucional y acompañado por ex funcionarios de Carabineros, además de adherentes y policías, figuras políticas que respaldaron públicamente su postura. Durante la actividad también surgieron llamados para que el gobierno evalúe un eventual indulto. Antes de ingresar al recinto, Carvajal defendió su actuar durante los hechos ocurridos en octubre de 2019 y aseguró que utilizó las herramientas que le entregó el Estado para enfrentar una situación de violencia. Asimismo, afirmó que fue él quien informó inicialmente lo sucedido al Ministerio Público. Escuchemos las declaraciones entregadas por el ex capitán de Carabineros, Pablo Carvajal. Bueno, la verdad me siento bastante decepcionado. Yo no entré a Carabineros para, reitero, causar mal, muy por el contrario, fue por ayudar. Vestí este uniforme, o lo sigo vistiendo, ya más de 20 años y las acciones que yo he realizado durante toda mi carrera jamás han sido con el ánimo de causar algún mal. El exoficial también criticó el proceso judicial que enfrentó durante más de 6 años, cuestionando la labor de la Fiscalía y señalando que los hechos fueron interpretados fuera de contexto. Además, sostuvo que una investigación administrativa concluyó que su actuación se ajustó a los protocolos institucionales. La entrega se produjo semanas después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de nulidad presentado por su defensa. El tribunal confirmó íntegramente la sentencia y descartó la aplicación de la ley Naín Retamal, estableciendo que el condenado actuó con dolo al efectuar los disparos. Según la resolución judicial, Carvajal disparó una escopeta antidisturbios contra la víctima, Brandon González, impactándolo en el rostro y provocándole una lesión ocular que derivó en la pérdida total e irreversible de la visión de su ojo izquierdo. El fallo también acreditó un segundo disparo cuando la víctima ya se encontraba de espaldas. La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite el proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan delitos ocultando su identidad, iniciativa que ahora deberá ser discutida en el Senado. La propuesta fue respaldada por 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones y apunta a sancionar con mayor severidad a quienes utilicen capuchas, máscaras u otros elementos para dificultar su identificación al momento de cometer ilícitos. El texto establece que en estos casos la pena aplicable aumentará en un grado, lo que podría elevar condenas de hasta 540 días a rangos que van desde 541 días hasta 3 años de cárcel o incluso llevar sanciones superiores a 5 años dependiendo del delito. Además, el proyecto contempla un endurecimiento específico para el delito de saqueo cuando sea cometido bajo ocultamiento de identidad, obligando a los tribunales a aplicar el máximo de la pena establecida en la legislación vigente. La iniciativa también incorpora una nueva agravante al Código Penal de Chile, considerando especialmente grave ejecutar delitos cubriendo el rostro con el fin de eludir la acción de la justicia. Durante el debate parlamentario, la propuesta generó posiciones encontradas, mientras sus defensores sostuvieron que la norma busca combatir la impunidad sin afectar el derecho a manifestarse. Sus detractores cuestionaron la proporcionalidad de las sanciones y advirtieron posibles desequilibrios en el sistema penal. Bien, fue rechazada la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Daniel Manucheri al concluir que sus declaraciones contra el senador Fidel Espinosa se realizaron en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y no constituyen delito de injurias. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Daniel Manucheri en una causa impulsada por el senador Fidel Espinosa.
El requerimiento se originó tras las declaraciones del parlamentario socialista en el contexto de la acusación constitucional contra el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En dicha instancia, Manucheri calificó al senador como corrupto y además denunció haber recibido amenazas, lo que motivó la acción judicial del legislador. El Tribunal de Alzada concluyó que las expresiones emitidas se realizaron en el marco del ejercicio de la función parlamentaria, específicamente durante una sesión vinculada a la acusación constitucional. En su resolución, la Corte descartó que los hechos configuraran el delito de injurias, señalando que tampoco se cumplían los requisitos para proceder a la pérdida de fuero del diputado. La decisión fue adoptada en fallo dividido y estableció que las declaraciones se encuentran protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, por lo que se rechazó el desafuero sin costas. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente efectuó este jueves una diligencia de entrada y registro en las ex oficinas parlamentarias del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, ubicadas en el Congreso Nacional de Valparaíso. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Brigada de Cibercrimen de la PDI y forma parte de una nueva arista investigativa vinculada al caso que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León. Las diligencias apuntan a esclarecer un eventual fraude al fisco relacionado con el uso de información del servicio electoral y su posible incorporación a la plataforma Social Task, desarrollada por una empresa ligada a Lavín León. Según los antecedentes de la investigación, la revisión se centra en asesorías contratadas por distintos exparlamentarios y en la eventual utilización indebida de bases de datos electorales. En ese contexto surgió el nombre de Fuenzalida, lo que motivó nuevas pesquisas. Durante el operativo se revisaron equipos computacionales y se levantó información que podría ser relevante para determinar eventuales responsabilidades en la causa. La diligencia corresponde al segundo ingreso de la Fiscalía al Congreso Nacional por este caso. Desde el Ministerio Público confirmaron el allanamiento, aunque precisaron que la investigación permanece bajo reserva. Asimismo, indicaron que las diligencias actualmente en desarrollo están enfocadas en ex legisladores y no en parlamentarios en ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora nuestra última pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos con Pura Noticia PM en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee. Las noticias como a ti no te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso junto a ustedes para seguir revisando las informaciones más importantes de nuestra región, de Chile y el mundo en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Y justamente nos vamos a ir a revisar informaciones internacionales y particularmente de Venezuela. La cifra de víctimas por el terremoto doble que afectó al norte de Venezuela continúa aumentando. Según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el balance oficial registra hasta ahora 188 fallecidos y más de 1.500 personas heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Las autoridades venezolanas indicaron además que se han contabilizado 138 réplicas desde los dos sismos principales de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. Los movimientos telúricos provocaron severos daños en infraestructura, especialmente en los estados de La Guaira y Caracas. De acuerdo con el reporte oficial, al menos 250 edificios presentan afectaciones comprobadas. Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno declaró la zona como área de desastre y mantiene desplegados equipos de rescate en distintos puntos del país. La emergencia también ha generado interrupciones en servicios básicos como electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Entre las infraestructuras afectadas que están en esta parte de Venezuela, se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que permanece cerrado. Mientras continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó estado de emergencia nacional.
y 2 integrantes del equipo USAR de Bomberos de Valparaíso viajarán a Venezuela para colaborar en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país en el marco del despliegue internacional de apoyo humanitario. Víctor Ogas y Rodrigo Rumazo, 2 bomberos del equipo USAR de Valparaíso, viajarán a Venezuela para sumarse a las labores de respuesta tras los recientes terremotos registrados en ese país. Ambos voluntarios, que además se desempeñan como enfermeros, forman parte de un equipo especializado en búsqueda y rescate urbano acreditado para operar en emergencias de gran magnitud. El despliegue se enmarca en la activación del equipo USAR de Bomberos de Chile, que ha sido convocado para colaborar con el apoyo internacional ante la emergencia. Según las cifras preliminares, los sismos han dejado un saldo de 188 personas fallecidas y alrededor de 1.500 heridos, generando una amplia movilización de equipos de rescate. Los equipos USAR están preparados para intervenir en situaciones de colapso estructural y catástrofes naturales, bajo estándares internacionales que permiten su despliegue tanto en Chile como en el extranjero. Desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso destacaron la participación de sus integrantes, señalando que representa un motivo de orgullo institucional y un aporte directo a la ayuda humanitaria internacional. Bien, continuamos en el exterior y vamos a ir a revisar otras informaciones internacionales junto a Carmen Paz González con todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar noticias internacionales hasta ahora a través de puranoticia.cl. Y vamos a cambiar de frente informativo, pero siempre revisando las noticias internacionales que marcan la jornada. Lo hacemos aquí en puranoticia.cl, porque en Colombia el ganador de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella, anunció que va a restaurar y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, marcando un giro importante en política exterior. El anuncio ocurrió tras recibir felicitaciones del canciller israelí Gideon Sa'ar, quien lo calificó como un verdadero amigo del pueblo judío. De la Espriella aseguró que Colombia será un aliado firme y leal de Israel. Pese a que el resultado aún no ha sido oficializado, ya sabemos que líderes como Donald Trump, Javier Milei e incluso nuestro presidente José Antonio Kast ya lo felicitaron. Y su rival, Iván Cepeda, ya criticó duramente este anuncio y rechazó cualquier acercamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Nos vamos a ir a Bolivia porque la policía detuvo en pleno centro de La Paz a Vilma Lanoca, quien es ex ministra de Cultura y una de las principales aliadas políticas de Evo Morales. Lanoca fue arrestada mientras se estaba preparando para ofrecer una conferencia de prensa, esto en la Plaza Murillo, y ahí denunció que no existía orden judicial para detenerla. Esta ex autoridad fue además la número 2 en la fallida candidatura presidencial de Evo Morales. Desde su refugio en el Chapare, de hecho, el exmandatario denunció una vulneración de los derechos humanos, acusó persecución política y también exigió su liberación inmediata, un hecho que vuelve a elevar la tensión política en Bolivia, donde Morales continúa enfrentando investigaciones por distintos delitos y mantiene una fuerte base de apoyo político y social. Dejamos con esta información hasta aquí la revisión de noticias del mundo. Bien, y luego de revisar todas las informaciones internacionales, es el momento de revisar toda la información del deporte junto a Joaquín Arias. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, analizamos lo que fue esta jornada día jueves o lo que se está desarrollando, al menos, y partimos con la gran sorpresa del conjunto ecuatoriano, quien termina venciendo al elenco de Alemania por 2-1 en un partido donde el conjunto alemán marcó los 2 minutos, donde aprovechó una rápida acción ofensiva y Sané marca el primer tanto del partido, un tanto que fue un poco discutido también por el cuadro ecuatoriano, que reclamaba una infracción sobre Pedro Vité, el cual el VAR no le toma caso y termina validando la conquista. Pero tras ese gol, el equipo dirigido por Sebastián Becachese no bajó los brazos y es más, adelantó su línea y encontró el empate al minuto 34 gracias al gol de Nilson Angulo, quien definió tras una gran jugada colectiva para desatar obviamente la celebración de toda la hinchada ecuatoriana. Ya en la segunda mitad, en el complemento, el conjunto del Tri estuvo siendo un poco más ambicioso y encontró el premio definitivo al minuto 69, cuando Gonzalo Plata, una de las figuras del partido, apareció dentro del área
para convertir el 2-1 en el tramo final, que le da este triunfo al conjunto de Ecuador frente a Alemania y se encuentra virtualmente clasificado a la siguiente ronda. ¿Por qué decimos virtualmente? Porque queda tercero con 4 unidades. Recordemos que en este mundial clasifican 8 mejores terceros. Entonces está peleando por ese cupo el conjunto ecuatoriano. Y a la vez Alemania clasificó como el líder del grupo E con 6 puntos. Y el otro partido que se desarrolló el día de hoy fue el partido entre Curazao y Costa de Marfil. Jugaron justamente en Filadelfia, donde se definía el siguiente grupo, el segundo grupo para este grupo E. El conjunto africano dominó desde el inicio y abrió la cuenta al minuto 35 gracias al gol de Nicolás Pepe, quien aprovechó un balón suelto dentro del área para poner el 1-0. Tras el tanto marfileño, el conjunto de Curazao intentó reaccionar, pero le costaba generar ocasiones claras, le costaba llegar al arco rival. Y ya sobre el final del encuentro, el minuto 78, Nicolás Pepe sentenció el partido con el 2-0 final, que termina dejando al conjunto de Costa de Marfil como segundo y clasificado a los 16avos de final. Por su parte, Curazao quedó eliminado del torneo. Recordemos que es primera vez que el conjunto de Curazao participa en una cita planetaria y consiguió solamente un punto en el empate frente a Ecuador y queda eliminado de este torneo. En este momento se está desarrollando también lo que es la definición por el grupo F. Están jugando Japón y Suecia, empate 0-0. Y Túnez, frente a Países Bajos, lo gana el conjunto holandés por 2-0 y lo vamos a estar ampliando obviamente el día de mañana en hora de noticias a través de puranoticias.cl. Bien, Joaco, te agradecemos toda la información respecto al Mundial 2026. Vamos a seguir con informaciones del deporte. Nos vamos a ir al tenis. El chileno Tomás Barrios, número 135 del ranking ATP, quedó eliminado este jueves en la tercera y última ronda de la quali de Wimbledon, luego de perder frente al australiano Dan Sweeney, 126 del mundo, por 4-6, 6-4, 7-6, 0-6 y 6-2, tras una extensa batalla que se prolongó por 3 horas y 58 minutos. El tenista chillanejo comenzó de gran manera el encuentro y se quedó con el primer set gracias a un quiebre en el séptimo juego. Sin embargo, su rival reaccionó en el segundo parcial y logró igualar el marcador, aprovechando algunos errores del nacional en momentos clave. La tercera manga fue la más equilibrada y se definió en un tiebreak donde Barrios llegó a tener ventaja, pero no pudo cerrarlo. Aún así mostró carácter en el cuarto set y arrasó con un contundente 6-0 para forzar la definición en la quinta manga. En el parcial decisivo, Sweeney tomó rápidamente el control con 2 quiebres consecutivos y encaminó la victoria. De esta manera, Barrios queda fuera del cuadro principal de Wimbledon y extendió a 12 su racha de clasificaciones de Grand Slam sin lograr superar la fase previa. El histórico ex seleccionado Alex Aguinaga lanzó duras críticas contra Sebastián Becachese y cuestionó el desempeño del técnico argentino al mando de la Tri. El histórico referente de la selección de Ecuador, en conversación con Las Últimas Noticias, criticó duramente el proceso encabezado por el entrenador argentino e incluso lanzó una llamativa frase dirigida al fútbol chileno: por favor, llévense a Becachese a Chile. El exvolante aseguró que la gestión del DT ha sido decepcionante y sostuvo que se intentó presentar su llegada como una versión similar a la de Jorge Sampaoli. Sin embargo, afirmó que el equipo terminó mostrando una propuesta muy distinta, caracterizada por una excesiva cautela y escasa capacidad ofensiva. Aguinaga lamentó además que una de las generaciones más talentosas del fútbol ecuatoriano no haya logrado explotar todo su potencial. Según señaló, el principal déficit del equipo sigue siendo la falta de gol, un problema que a su juicio Becachese nunca consiguió resolver y que ha quedado en evidencia durante el Mundial.
Y la Copa Chile 2026 continúa su desarrollo y este jueves tendrá como protagonista a Colo-Colo, que recibirá a O'Higgins desde las 19:30 horas. Ya están en juego en el Estadio Monumental en un compromiso pendiente correspondiente al Grupo E. El conjunto albo llega con confianza tras imponerse por 3-0 a Deportes Recoleta en su estreno, resultado que le permitió sumar sus primeros 3 puntos. Una nueva victoria le permitiría instalarse como líder exclusivo de su zona. Para este encuentro, el técnico Fernando Ortiz apostaría por una formación encabezada por Gabriel Maureira en el arco, junto a jugadores experimentados como Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, además del delantero Maximiliano Romero en ofensiva. Por su parte, O'Higgins viene a igualar 1-1 frente a Unión Española en la primera jornada y necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. El cuadro rancagüino busca a esta hora dar el golpe en Macul y complicar las aspiraciones del vigente campeón chileno. Bien, los invito ahora a revisar nuestra edición digital, que usted puede conseguir en formato PDF, descargarla incluso desde nuestra página web www.puranoticia.cl. ¿Cuál es la información más importante que trae nuestra portada de esta edición digital de este día jueves? El diputado UDI denuncia saboteo a visita inspectiva de parlamentarios al Olivar y revela presiones para que no asistiera. Por otra parte, sigue el escándalo en el Olivar. Acusan a Poduje de mentir reiteradamente, destruir la reconstrucción y matonaje comunicacional. En informaciones que también llevamos hasta usted, en Pura Noticia PM, nueva arista del caso Lavín León. Fiscalía allana en el Congreso ex oficina del ex diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida. También el informe que desclasifica graves irregularidades en la distribución y cobros en la Asociación de Canalistas de Catemu, y también respecto a este edificio emblemático de Valparaíso que también revisamos aquí en Pura Noticia PM. El gobernador Mundaca confirma financiamiento para el estudio que definirá el futuro del edificio Esmeralda de Valparaíso. Bien, ha llegado el momento de revisar cuáles han sido las principales informaciones que hemos compartido con ustedes en Pura Noticia PM. Revisamos titulares. Comisión de Vivienda de Cámara de Diputados hizo una visita inspectiva en el Olivar. Diputada acusa poca transparencia y desinformación en el proceso. Abogada de Social Arquitectura acusa al MINVU por reconstrucción en el Olivar. Ingresó querella criminal en contra de Iván Poduje. Cae sexto implicado en fatal encerrona, donde murió niño de 12 años en San Bernardo. Adolescente de 16 años es asesinado a puñaladas en Villa Rogers de Viña del Mar. Otro menor de 17 se entrega como responsable. Ex capitán Carvajal se entrega para cumplir condena por provocar trauma ocular. Corte de Apelaciones ratificó su condena de 7 años de presidio. Bien, estas han sido las principales informaciones cuando son las 7 de la tarde con 58 minutos. Las principales informaciones aquí en Pura Noticia PM, a través de puranoticia.cl. Usted sabe, allí nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Queremos dejarlos invitados a que sigan junto a nosotros en nuestra transmisión a través de la radio, en puranoticia.cl, también en el 102.5 en Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, en el 90.9 en Papudo, Zapallar, Maitencillo y en el 96.1 en el interior de nuestra región. Nos encontramos nuevamente mañana, que descansen. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.